Hola, yo soy Paula Santos Pinto y lo que les voy a contar es el camino que recorrí en estos, no sé, creo que más de 20 años en los que vengo trabajando con las cianobacterias y que sigo interesada y motivada en ellas. Arranco mostrándoles un poquito de la diversidad y bueno, y el camino que recorrí va desde el microscopio y la mirada tanto de lo microscópico como empezar a mirar más hacia el ecosistema. Contarles acá en esta diapositiva cómo integramos las escalas, ¿sí? O sea, hay una escala que es microscópica, o sea que necesitamos, estos organismos, las cianobacterias son organismos microscópicos, o sea, no los podemos ver con nuestros ojos, necesitamos un microscopio para poder verlos. Entonces está la escala microscópica, pero después cuando crecen mucho, crecen abundantemente, crecen desproporcionadamente, como tienen clorofila A, además de otros pigmentos, y hacen fotosíntesis como las plantas superiores, el agua se torna de color verde y ahí nuestros ojos sí son capaces de ver las cianobacterias, no de ver su especie, sino de ver su presencia. Y eso que es capaz de ver nuestros ojos en el campo, los satélites que están a 700 kilómetros en la atmósfera, son capaces de ver el color. ¿Sí? Los satélites son capaces de ver cualquier cosa que interactúe con el color, con la reflectancia. Y esto es una imagen satelital en RGB, que es color real, en este caso color real, y luego se le aplica unos algoritmos matemáticos, que ahora les voy a contar cómo los trabajamos, y entonces uno puede ver en mapas de colores la distribución de las cianobacterias. Cuando las cianobacterias están en altas concentraciones, hay distintos niveles de alerta dados por la Organización Mundial de la Salud. Y en estos mapas de color, lo muy interesante que tienen los satélites es que pueden dar una información a escala del ecosistema. Se fijan, este ecosistema, este es el embalse Salto Grande, mide 750 kilómetros cuadrados y en una sola imagen podemos tener un montón de información. Y si se ven en donde está más rojo, es las zonas donde hay más concentración de cianobacterias y donde tendría que haber más precaución y acciones de gestión por parte de los gestores del agua. Bueno, y tenemos algunos trabajos publicados en esto. Y bueno, y contarles, como les contaba, que venimos desde el microscopio y hasta los satélites, mostrarles un poco de la belleza de la diversidad. Las cianobacterias tienen tres grandes grupos, las noctocales, oscilatoriales y crovococales. Este es un proyecto que les voy a ir contando a lo largo de la presentación, que trabajamos con María Wright, que trabajó acá en el instituto. Es, bueno, esto de contarles mi camino, también mostrarles las cosas que hago, además de investigación, me gusta mucho la extensión, la educación ambiental. Y con María estamos trabajando en un cuadernillo para pintar para niños y niñas. Tiene 15 láminas, va a estar listo ahora en diciembre y les voy a ir mostrando algunas de las imágenes. La idea es que lo invisible se haga visible para un público que pueden cambiar las cosas en el futuro, ¿no? Los niños y las niñas. Y entonces, bueno, parte de mi camino, yo me especialicé dentro de esos tres grandes grupos de cianobacterias en las noctocales, que son las que son capaces de fijar nitrógeno de la atmósfera, ¿sí? Además de fijar carbono a través de la fotosíntesis, como lo hacen las plantas y otras algas cianobacterias, son capaces de fijar nitrógeno en una célula especializada que es el heterocito. Y además, a pesar de ser súper básicas y primitivas, este grupo tiene la capacidad de formar distintos tipos de células, ¿sí? Hay algún tipo de células que solo hacen fotosíntesis, las que están acá en verde, y estos son dos tipos de células especializadas que se desarrollan solamente en respuesta a disparadores ambientales. Esta es la que fija nitrógeno y solo se desarrolla cuando hace falta fijar nitrógeno, porque fijar nitrógeno es un proceso muy costoso para el individuo. Y esta es la célula de resistencia que se llama la cineta, y que si todo el filamento muere, todas las células vegetativas mueren, la cineta permanece latente y cuando las condiciones son favorables, como una semilla, vuelve a dar otra vez el organismo. Y esto que hicimos fue una investigación muy interesante que hicimos con Eliska Zapomeroa de la República Checa. Ella, como yo digo, tenía mi supermercado de cianobacterias. Tiene más de 86 especies aisladas en monocultivo. Y entonces, bueno, interactuamos para mirar el momento en el que esas acinetas, esas células especializadas, germinan, cuando están naciendo, ¿sí? Si pueden ver acá, estos serían un tipo de acinetas, esta es redonda, pero hay distintos tipos, hay cilíndricas, hay ovaladas, y en este mismo momento, si se dan cuenta, esta célula está germinando, ¿sí? O sea, sale, deja su cobertura y la célula nueva sale, y eso pues por divisiones va a dar el organismo otra vez. Pero además este viaje, este trabajo tan interesante que hice con Eliska fue en un momento particular
particular de mi vida, mi hija tenía 1 año, yo estaba muy acostumbrada a viajar por el mundo por trabajo y pensé que viajar con mi hija iba a ser lo mismo. Conseguí una babysitter, dije, listo, con eso ya está, pero bueno, la realidad fue totalmente diferente y fuimos solas, ¿no? Sin mi pareja, o sea que fue realmente una aventura tratar de trabajar y estar con mi hija del otro lado del mundo. Y bueno, a raíz de esa experiencia escribí un artículo en la revista Science en el que cuento mi experiencia de ser madre y trabajar en ciencia y particularmente en un enfoque de cómo la maternidad, o sea, yo amo ser madre, pero también tiene sus costos en cuanto, por ejemplo, todo lo que es movilidad. Yo dejé de viajar durante casi 10 años y ahora recién volví a viajar. Y bueno, y como es un tema que me interesa mucho, doy charlas de maternidad, estoy interesada en el tema, si a alguien después le interesa, me puede hablar. También estamos en gestiones de género con varias personas acá del instituto. Por eso les quería contar un poco de mi historia completa, que no es solamente la investigación. Entonces, ¿por qué las cianobacterias, no? O sea, cuando las cianobacterias están en una condición balanceada, es favorable para el ecosistema, pero hay ciertas condiciones en las que se favorece en desmedro el crecimiento de las cianobacterias y cuando eso pasa tiene grandes impactos sobre el ecosistema. Esto es una foto trucada en la que se muestra cómo desde una escala microscópica después el agua se torna verde. En verdad nosotros nunca podríamos ver los organismos, ¿no? Pero bueno, las grandes causas que tienen estas floraciones tienen efectos durante la floración cuando crecen y también durante el colapso de esas floraciones. Y básicamente, como decía René, una de las grandes cosas que tienen estas cianobacterias es que son potencialmente tóxicas, hay una gran variedad de toxinas que pueden producirse. No siempre que hay cianobacterias hay toxinas, no siempre que hay toxinas son riesgo para la salud, depende de la concentración que hay, ¿sí? Pero bueno, afecta notablemente la transgerencia y eso afecta a la diversidad. Puede darle olor y sabor al agua, olor a gamexane, como es una tierra mojada, o el olor de cuando se toma, y ese es un problema muy, muy grande para las plantas de tratamiento, porque en umbrales muy bajos de olor ya las personas lo perciben, y eso causa un montón de inseguridad de parte de las personas al consumir el agua. Bueno, le afecta el color, aumenta el pH, bueno, y otros efectos más, y cuando colapsa hay hipoxia, porque hay mucha materia orgánica que se degrada y entonces se queda sin oxígeno y puede haber mortandad de peces y bueno, también esas toxinas generalmente están adentro del organismo y cuando el organismo colapsa se libera. Y acá con María, y lo que nosotros tratamos de hacer con María es pasar todos estos conceptos de ciencia básica que hacemos de una manera que se pueda entender por los niños. Y con textos muy, muy breves, porque queríamos como tratar de ser lo más simple posible. Entonces, lo que yo les contaba que cuando las cianobacterias están, pero no son dominantes en el ecosistema está balanceado, tenemos distintos tipos de organismos. Pero cuando están las floraciones, si ustedes se ven cómo se simplifica toda la diversidad, y bueno, estas son dos láminas separadas que están acompañadas del texto para que los niños coloreen. Y esto que les contaba, muy importante, es que las floraciones, además de tener un problema como ambiental, también tienen un montón de consecuencias económicas, ¿no? O sea, que tiene que ver, por ejemplo, hay muchas consecuencias sobre la salud por la toxicidad, en los costos de los programas de monitoreo. El monitoreo es muy importante porque solo se puede gestionar lo que se monitorea. Si no hay un monitoreo, ¿cómo puedes decir si algo está mejor o peor, si las acciones de mitigación tienen un resultado o no? También cuando hay cianobacterias hay un incremento en los costos de potabilizar el agua. Bueno, los programas de investigación, todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención que tenemos. Y a mí siempre me gusta contar que los dinosaurios, nadie vio en su vida un dinosaurio, pero todos si nos dicen que es un dinosaurio sabemos lo que es. Acá tenemos un dinosaurio, acá tenemos la espiral del mundo, ¿no? Desde que apareció, desde que la Tierra se formó hasta hoy. Y entonces en esta espiral muestran, bueno, dónde están los dinosaurios, dónde están las personas. Lo interesante es que las cianobacterias fueron importantes en el origen de la Tierra porque al ser fotosintéticos colaboraron con el oxígeno y permitió que haya oxígeno en el planeta Tierra y que siguieron siendo importantes a través del tiempo. O sea, los dinosaurios aparecieron, se acabaron y incluso hoy siguen siendo importantes. Entonces siempre me gusta como contar esta analogía de que nadie vio nunca un dinosaurio, los humanos no vivieron cuando estaban los dinosaurios, pero todos podemos saber quién es, pero las cianobacterias que fueron re importantes, muchas personas, la gran mayoría, no saben quiénes son. Y entonces esta espiral que les mostré
también la presentamos en el libro, contando de la importancia de las cianobacterias desde el origen de la Tierra hasta la actualidad. Bueno, ¿y cómo las monitoreamos, no? En principio, cuando yo empecé, las monitoreábamos en el campo, hacíamos experimentos en el laboratorio. Acá hay distintas fotos de nosotros muestreando, también con paleolimnología, ¿no? Que los sedimentos cuentan la historia que pasó, integran desde décadas hasta cientos de años. Los monitoreos de campo, que son muy importantes, de alguna manera tienen muchos costos en tiempo de muestreo y de procesamiento, o sea, de mirar y procesar las muestras. Son costosos desde el punto de vista del dinero y la logística, pero lo que pasa es que la frecuencia en la que podemos ir al campo a muestrear es baja relativamente al fenómeno. Las floraciones de cianobacterias, primero que son cambiantes, pueden cambiar en horas, cambian a lo largo del tiempo. Entonces, como que a veces pasa que uno monitorea, pero capaz que no refleja bien el fenómeno que uno está estudiando. Y muestreas puntos en ese paisaje. No puedes muestrear, por ejemplo, en 750 kilómetros cuadrados, podrás mostrar 40 sitios, no muchos más. Entonces, la analogía es como que tenés piezas del rompecabezas, ¿no? No tenés el rompecabezas armado, pero es muy importante el campo. Bueno, y acá también un dibujo para que se coloree de cómo nosotros trabajamos en el campo y cómo monitoreamos las floraciones, que pueden ser dispersivas, estar dispersas en toda la columna, que son algunas especies, o acumulativas, que son otras especies. Bueno, y entonces en el 2017, a partir de escuchar una charla de Andrea Drozd, dije, interesante esto, porque ella estaba usando los satélites para monitorear las floraciones. Y ahí empezó nuestra historia de colaboración con Andrea. Yo me capacité desde 2017 hasta ahora, no soy experta, pero sí hice varios cursos, hice una diplomatura en sensores remotos, en teledetección. Y bueno, ¿y por qué los satélites, no? Estos son varios de los satélites que usamos para medir cianobacterias en el agua. Y también, bueno, estos son los dibujos para el de colorel. Lo interesante es que los satélites, si está calibrado bien el algoritmo, ese que les contaba al principio, te puede dar la idea del rompecabezas armado, ¿no? La imagen entera del ecosistema. Tiene una alta frecuencia de muestreo, porque estos satélites, hay algunos que pasan cada 16 días, otros que pasan cada 2 días, algunos, los más nuevos, pasan, sí, cada día, algunos son nanosatélites que acá no puse. Tienen bajo costo proporcional a lo que es muestrear en el campo, y te pueden dar resultados en tiempo casi real, sobre todo para los gestores que necesitan saber, tengo problema, tengo que cerrar una playa, tengo que poner más productos químicos en la planta de tratamiento. Entonces, son herramientas súper poderosas. Pero lo que es muy importante es que para que sean poderosas hace falta esta conversación con el microscopio y con el campo, ¿sí? O sea, porque gente que trabaja en teledetección hay, pero si uno no sabe interpretar bien, puede estar dando información que no es precisa, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pueden ver los satélites? Los satélites no pueden ver cualquier cosa, pueden ver todo aquello que interfiere con el color, pueden medir clorofila, pueden medir cianobacterias, fluidez, materia orgánica, temperatura, esas son las variables que puede medir, pero por ejemplo toxinas no las puede medir porque no interfiere con el color. Y de ahí también otra vez importante tener el dato en el campo de eso. Bueno, y entonces contarles un poquito cómo miran los satélites. Estas son las longitudes de onda, desde el 400 al 900, nosotros vemos entre el 400 y el 700, y la reflectancia. Y puse esto porque es como una huella digital. Los satélites ven las huellas digitales de distintos productos. Por ejemplo, esto es agua. Esto es agua pura, el verde, ¿no? Se ve así, esa sería su huella digital. Pero el agua pura con materia orgánica se vería así, ven que es diferente. Y si tiene algas, también es diferente. Y si tiene sedimentos, también. ¿Sí? O sea, esas son las firmas espectrales que ven los satélites. Pero los satélites no ven a lo largo de todo el espectro, sino que los que son multibandas, los que son hiperespectrales, sí, ven todo. Pero la gran mayoría de los que usamos nosotros no son hiperespectrales. Y, por ejemplo, en este caso, este satélite ve en 4 bandas, ¿no? Ve acá, ve ahí, no ve en todo el espectro. Ahora les voy a mostrar la diferencia de cómo se ve. Bueno, y estos son datos que publicamos en el 2019 con Andrea, que son las firmas espectrales de las floraciones en el embalse de Salto Grande, que básicamente están dominadas por esta especie que se llama Microceptis aeruginosa, que es colonial. Que este es el espectro de 100 firmas. Y tener estas firmas es como tener el banco del tesoro, ¿no? Porque después de ahí
uno puede simular cualquier satélite. Un satélite del futuro que va a venir, cuántas bandas va a tener, bueno, yo puedo calcularle un algoritmo teniendo esto para ese cuerpo de agua, después se puede ajustar para otros cuerpos. Y esto es lo que yo les contaba, cómo ve el satélite. Este sería el satélite Sentinel-3. Y esta es la firma espectral, o sea, los puntos en donde ve. En cambio, si tuviéramos un radiómetro o un satélite hiperespectral, el radiómetro en el campo ve todo el espectro. Uno ve punto a punto, nanómetro a nanómetro, cómo es la curva, mientras que con un satélite solo ve en algunas partes. Pero igual con estas partes que se ve, se calculan los algoritmos. Y además la diferencia entre Sentinel y un radiómetro es que tiene toda la atmósfera en el medio y que hay que hacer correcciones atmosféricas. Para que se den una idea, este es el embalse de Salto Grande que les mostré hoy más temprano, 750 kilómetros. Este es, en una imagen, resumimos 80 imágenes satelitales en 7 años. O sea, imagínense que este dato para un gestor es muy importante. Esto está en número de cianobacterias y esto está en clorofila. Pero está puesto en los índices de alerta de la Organización Mundial de la Salud, donde verde no es riesgo, amarillo es alerta y rojo es alerta tipo 2. Entonces, si ustedes se fijan, en 7 años, bueno, casi siempre dónde están las floraciones, dónde serían los lugares donde habría que tomar medidas de precaución y de prevención. Y este es para el mismo paper, pero en vez de mostrar el promedio de 7 años, es fecha por fecha. Cada una de esas 80 imágenes, uno la puede entrar a una plataforma de Google Engine, abrirla y cliquear en un punto, por ejemplo, acá. Entonces, esta es una fecha, no me acuerdo cuál, no importa la fecha, pero en esa fecha el embalse se veía así. Si yo cliqueo en ese punto, puedo mirar cómo era la clorofila a lo largo de las 80 imágenes en tiempo. O sea, puedo verlo como en esa fecha, pero también puedo integrarlo en el tiempo. Y este es Agustín Tiberi, es estudiante de doctorado mío, está haciendo su doctorado en Santiago del Estero, está él, que nos conocimos por primera vez ahora, después de 2 años de estar trabajando virtualmente. Y este es el embalse de Río Hondo donde él trabaja con imágenes Sentinel y un algoritmo de clorofila. Y lo que se puede ver acá, fíjense que son fechas muy próximas, 22 de enero, 27 de enero, 6 de febrero. Fíjense lo dinámico que es este ecosistema, ¿sí? Y entonces también, bueno, lo difícil de tomar medidas de precaución, y bueno, pero hay que conocer cada satélite. Si no lo conoce, cada satélite no, cada embalse. Algunos son más estables, otros son más variables. Pero esto les muestra lo que es la variabilidad del fenómeno de las floraciones también. Y bueno, y también, como yo les contaba, que la paleolimnología puede ir para atrás con los satélites, una vez que se calibran, uno también puede ir para atrás. ¿Sí? El embalse este fue generado en el 69, es un embalse de 20 kilómetros cuadrados, y estos son los años y el área de cobertura de floraciones, y estos son los satélites que analizó Agustín. O sea, hay algunos satélites que se lanzaron en el 85, 89, por ejemplo el Landsat 5. Toda la serie Landsat no es tan potente para analizar agua, pero lo que tiene 30 años de datos. Entonces, una vez que uno calibra, puede volver para atrás y ver qué pasó. Y acá los distintos colores son distintos satélites. Claro, si ven a partir de los últimos años, como ya hay muchos más satélites que pueden dar información. Entonces, la frecuencia temporal en la que uno tiene un dato es mucho más grande. Acá pasaba cada 16 días el Landsat y solo tenía Landsat 5. Después empecé a sumar satélites. Y lo que hace Agustín, que le interesa a la gobernanza, es ver de qué manera el Comité de Cuenca y sus acciones de gobernanza, si mejoraron o no mejoraron las floraciones en el embalse. Y estas líneas donde hay acá son todas leyes que se fueron dictando en el embalse para protegerlo. Y con Andrea estamos haciendo algo nuevo, todavía no está ni publicado, estamos pensando en eso, es que las floraciones este es el embalse que les mostré recién, y este es el barrio Santa Bárbara en el Tigre, que tiene una floración permanente de cianobacterias de tipo dispersiva. Y en este lugar son todas acumulativas, ¿sí? O sea, si bien son cianobacterias, comparten un montón de características en común, son tóxicas, en el ambiente se desarrollan de distintas maneras. Y si ustedes se fijan, las que son acumulativas forman como patrones de pintura, ¿sí? O sea, como si fueran, como que no es todo homogéneo. Mientras que las que son dispersivas tienden a tener patrones mucho más homogéneos, ¿sí? Todo parece igual. Lo que está tratando de hacer Andrea, que ella es el cerebro en esto, se acaba de ganar el premio Innovar por los desarrollos de los algoritmos estos, es tratar de explicarle a la máquina cómo identificar los distintos tipos de floraciones de cianobacterias. Bueno, por ahora no hay nada hecho de esto y estamos pensando, soñando con
Y también con Andrea y Gabriela Coco, estas son todas lagunas en la provincia de Buenos Aires, y lo que se puede hacer es elegir una, se cliquea en esa plataforma, una plataforma web, se cliquea y te da información de todas las variables que el satélite puede medir, tanto en ese momento, acá en el color es del momento, pero también históricamente. O sea, podemos ver la clorofila, la turbidez, la temperatura, o sea que fíjense todos los datos que puede aportar a escala del ecosistema. Y para ir cerrando, contarles, bueno, esto también va a ir al libro, que nosotros somos un grupo de personas con habilidades interdisciplinarias, algunos más fortalecidos en todo lo que es campo, otros microscopio, otros teledetección, pero estamos todos trabajando juntos en pos de. Y la última diapositiva, ahí está Nico, contarles, bueno, como les contaba, que a mí me gusta mucho también todo lo que es la extensión y trabajo mucho en eso. Y este es un proyecto de una calcamonía de cianobacteria para darle visibilidad al mundo microscópico y también para crear conciencia sobre las cianobacterias, que son, cómo son sus floraciones, por qué se causan y cuáles serían las maneras de prevenirlas. Bueno, si traje calcamonías, muchos ya tienen acá porque somos compañeros y ya les vengo torturando hace rato de la calcamonía, pero si alguien quiere, después me la puede pedir y si se sacan una foto me pueden decir dónde la pegan. Uy, se cortó. Bueno, la última decía muchas gracias.